Buenos días, estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Y como estamos viendo, ¿cierto? La colonia, vamos a ver ahora otro aspecto de la característica de la colonia, ¿cierto? En América. Entonces hoy día vamos a ver el proceso de la sociedad colonial americana, sincretismo cultural, aculturación y transculturación. Y el objetivo de la clase de hoy es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana. Pero para poder comenzar, ¿cierto? A ver cómo se formó o se organizó la sociedad colonial, primero tenemos que saber qué significa aculturación, transculturación y sincretismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que el sincretismo es la unión o mezcla cultural que da origen a una nueva cultura. Cuando decimos sincretismo cultural, estamos hablando, ¿cierto?, de aspectos culturales como la alimentación, la comida, la religión, la vestimenta, las ceremonias religiosas, etcétera. Entonces, el sincretismo es cuando todos esos elementos se unen, ¿cierto?, de una cultura a otra cultura, dando origen a una nueva. La aculturación es el proceso en el que un pueblo adopta otra cultura perdiendo la propia. Es decir, como por ejemplo, si yo adoptara la cultura de Estados Unidos, ya perdería mi propia cultura. Es decir, no utilizaría el mismo idioma, no tendría las mismas creencias, ¿cierto? Comenzaría a hablar solamente en inglés. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo una aculturación, pierdo mi cultura y adopto otra. ¿Ya? Y la transculturación es la recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Es decir, que solamente la transculturación adopto algunas, ciertas formas culturales de otra cultura, ¿ya? O sea, pierdo algunas partes de mi cultura, pero no todas. A diferencia de la aculturación, que cuando yo adopto una cultura, pierdo la propia. Y el sincretismo es la unión de dos mezclas culturales y de esas dos mezclas nace una nueva cultura. ¿Se entiende? Sí, No hay duda. Ya, entonces, esos son los tres conceptos que ustedes tienen que saber y que tienen que tener presente cuando se habla de cultura. Sincretismo, aculturación y transculturación. Si yo le pregunto a la Ámbar que me diga qué es la transculturación sin leer lo que sale en el glosario, ¿cómo me lo explicaría usted, Ámbar? eh, que un pueblo es como si se uniera a otra religión, ¿Ya? pero no pierde su cultura natal. Ya, Algo muy bien. así O era. sea, solamente adoptó de esa cultura lo que es la religión. Muy bien. Es Si yo le pregunto al Jaime, ¿qué es la aculturación? Jaime, No sé. Zacarías, Era, creo que me voy a equivocar, pero igual lo voy a decir. Era que se juntan dos culturas y se hace ¿ya? una nueva cultura diferente mezclando esas dos. Eso se llama sincretismo. Mm, Entonces no sé.
pero sabe alguna, solamente que se equivocó de concepto. Lo que Sí. usted dice que cuando se juntan dos culturas y nace una nueva, se llama sincretismo. Y cuando hablamos de aculturación, ¿de qué hablamos, Carol? Carol. No sé, profesora, no sabría decirlo así sin leer. La aculturación es cuando yo adopto una cultura y me olvido de la que yo tenía. Eso es la aculturación, ¿ya? Es cuando yo adopto una cultura y pierdo mi cultura de origen. Entonces, estos tres conceptos sucedieron en la sociedad colonial americana. Hubo un sincretismo, una aculturación y una transculturación, ¿ya? Entonces, el sincretismo cultural es la fusión o mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más culturas originales, que resulta en el nacimiento de productos culturales nuevos, distintos a los de la cultura madre. Esta mezcla se dio en todo ámbito de cosas, como por ejemplo en el ámbito religioso, porque en América cuando llegaron los españoles a América, a los indígenas, ¿cierto? Se les impuso que tenían que aprender la religión católica como única religión. Por lo tanto, ellos, ¿cierto?, perdieron de cierta manera la religión que ellos poseían, ¿cierto? Y por eso también dentro de la cultura de la colonia se celebra, ¿cierto?, a la Virgen en la Tirana, a la Virgen del Carmen, porque era la Virgen a la cual los españoles, ¿cierto?, le rendían tributos para que los acompañara y los protegiera, cosa que los indígenas también tuvieron que adoptar, ¿cierto?, cuando llegaron los españoles a América. A eso se le llama sincretismo religioso. También ven aquí está, ¿cierto?, cuando los españoles, ¿cierto?, le rendían tributos, ¿cierto?, a la Virgen del Carmen para que los guardara. En este caso, en Chile era la Virgen del Carmen y en México era la Virgen de Guadalupe. Y en el norte de nuestro país, ¿cierto?, se celebran hasta el día de hoy la fiesta religiosa de la Tirana y los carnavales en el norte. También en Bolivia, principalmente en la ciudad de Oruro y en Colombia en Barranquilla. Todos los años, ¿cierto?, se le hace una celebración religiosa a la Virgen del Carmen. Todos estos elementos originarios de América también se mezclaron con la cultura de África y la cultura europea. Pero también hubieron otro tipo de sincretismo cultural como la comida. Y en este caso podemos ver a la cazuela, ¿cierto? La cazuela es un plato típico de América del Sur, aunque obviamente en cada parte o en cada país se prepara, ¿cierto?, de manera distinta. Por ejemplo, en Perú predomina en su preparación la carne, la cebolla y el maíz, que es el choclo, entre otros ingredientes, ¿cierto?, y condimentos que le ponen. Se cree que la cazuela proviene del nombre que recibía el recipiente en el cual se preparaba, ¿ya? O sea, la cazuela de nosotros, la mamá la hace con zapallito, con papita, la carne, el choclo, le pone porotos verdes, ¿cierto? Zanahoria, y algunas mamás, ¿cierto?, le echan arrocito y otras mamás le ponen fideos, ¿ya? Pero al fin y al cabo es un plato de cazuela, ¿ya? Aquí tenemos una mezcla de culturas, un sincretismo cultural. La aculturación es el resultado de un proceso en el cual un pueblo o grupo de gente adquiere una nueva cultura a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Es decir, se le obliga a perder su cultura y a adoptar una nueva. Aquí no queda ningún vestigio de su cultura madre, sino que solamente prevalece la cultura de la cual se le ha impuesto. Ejemplos de aculturación. Los jóvenes latinos
que toman como modelo en el vestir arreglos personales, música, etcétera, de los jóvenes americanos, siendo aquello una cultura ajena. ¿Ya? O sea, ahí tenemos el ejemplo de la moda. Y en cuanto a lo que se refiere en la colonia, los aborígenes tenían sus propias creencias y los españoles en el proceso de conquista impusieron a los aborígenes la religión católica. Eso es una aculturación, ¿ya? Y acá tenemos algo que sucede ahora, ¿cierto? Que es en relación a la ropa, que uno adquiere, ¿cierto? Ese modelo de vestir que provienen de otros países o de otros continentes. Intercambios. Y la transculturación es el proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra. Por ejemplo, nosotros adoptamos, ¿cierto?, lo que es el viejito pascuero como Santa Claus, el Día de los Enamorados como San Valentín, el Halloween, que es el Día de los Muertos. ¿Ya? Ya como ya conocimos los tres procesos que ocurrieron durante la colonia, que fue el sincretismo cultural, la aculturación y la transculturación, vamos a ver un resumen, ¿cierto?, de lo que hemos visto acerca de la colonia. Sabemos, ¿cierto?, que la colonia se divide en tres periodos. El descubrimiento, cuando llegan los primeros conquistadores, los primeros descubridores, ¿cierto?, de América, que fueron, ¿cierto?, primero don Cristóbal Colón, a través de las expediciones que buscaban, ¿cierto?, una nueva ruta hacia el oriente para ir a buscar, ¿cierto?, las especias y las telas que eran tan codiciadas en el continente europeo. Cristóbal Colón, pensando que había llegado a las Indias, nunca se dio cuenta de que había descubierto un nuevo continente al cual se le llamó América. Y estos descubrimientos comienzan en el año 1492, ¿ya? El segundo periodo fue la conquista, que comienzan, ¿cierto?, a conquistar los imperios que habían en América, como el imperio maya, el imperio azteca y el imperio inca, ¿ya? Entonces pasaron por México, Perú y finalmente llegaron a nuestro país. ¿Cierto? Con Hernán Cortés, Diego de Almagro. Y también tenemos el periodo de la colonia, que es el proceso de organización política, económica y social que hicieron los españoles dentro de los territorios ya conquistados. ¿De qué manera se organizaron? De una manera administrativa, de una manera económica y de una manera social. La parte administrativa nosotros ya la vimos, que era que se conformaron instituciones tanto en España como en América para poder, ¿cierto?, organizar el terreno. Recuerden que eran terrenos muy grandes, eran territorios extensos que no podían ser gobernados todos por el mismo rey porque era demasiado. Entonces se crearon, ¿cierto?, estos organismos. En España estaba el Consejo de Indias y también la Casa de Contratación. El Consejo de Indias era el que se preocupaba de escribir, ¿cierto?, las leyes y también asesoraba al rey en algunos asuntos, ¿cierto? Y también delegaba funciones a las personas que estaban acá en América. Y la Casa de Contratación principalmente se dedicaba, ¿cierto?, al aspecto económico de controlar el comercio y también de los impuestos, ¿ya? Y en América estaban los virreinatos, que estaban a cargo de un virrey, que era la máxima autoridad que había en América. Obviamente que el virrey estaba bajo el mando del rey que estaba en España. Luego también, aparte de los virreinatos, recordando que nosotros pertenecimos al virreinato del Perú, se encontraban las capitanías generales, que eran territorios mucho más pequeños, y nosotros pertenecíamos a una capitanía general, ¿ya? Entonces, estaban los virreyes, en las capitanías generales estaban los gobernadores, había una real audiencia
que se encargaba, ¿cierto?, de los aspectos judiciales. Y teníamos el cabildo, que estaba al mando de un alcalde y dos regidores que se encargaban del aseo y del ornato, ¿cierto?, de pequeños espacios dentro de la capitanía. Eran como municipios. Económicamente, las actividades que se realizaron durante la colonia era la agrícola y la ganadera, ¿cierto? Además de el comercio que existía también dentro de la colonia. Recuerden que acá nosotros teníamos las haciendas, que eran grandes terrenos que se le entregaban, ¿cierto?, a los españoles que vivían acá, en agradecimiento por haber conquistado territorios a nombre del rey. Y aquí en la hacienda, ¿cierto?, aparece un sistema de trabajo al cual se le denominó encomienda, que era que por parte del rey se le entregaba, ¿cierto?, al encomendero un grupo de indígenas a los cuales se lo denominaba encomendados, que tenían que trabajar, ¿cierto?, las tierras para este hacendador, que era el dueño de las tierras, y él a cambio tenía que educar a los indígenas, evangelizarlos y también debía cuidarlos, cosa que no sucede, y comienza, ¿cierto?, a haber una disminución de la población indígena. Teníamos otro sistema de gobierno que fue la mita, que eran, ¿cierto?, indígenas que trabajaban en las minas para extraer el oro y la plata. A ellos se les pagaba, ¿cierto?, pero igual vivían en condiciones muy miserables. Y luego teníamos el tercer sistema de trabajo, que era la esclavitud, que principalmente estaba formado, ¿cierto?, por personas negras, ¿ya? Entonces, en la economía se ejerce un monopolio comercial, es decir, España tenía el control del comercio y de los productos, tanto de los que se traían desde Europa como de los que se exportaban hacia Europa. Recuerden que durante la colonia no se podía exportar hacia ningún otro país o hacia ningún otro continente que no fuera España. Por lo tanto, ellos controlaban el comercio y además le ponían valor a los impuestos de cada producto. Recuerden que los impuestos, como tenían que viajar los productos, cruzar el océano Atlántico, los productos que allá costaban 2 centavos, acá llegaban a costar 10, porque se les cobraba el traslado, la comida de los tripulantes, etc. Por lo tanto, los impuestos eran muy elevados y los comerciantes a veces no tenían cómo para poder pagar esos impuestos y ya se sentían cansados de tener que solamente comercializar y comprar productos que vinieran desde España. Y en lo social, que es lo que vamos a ver ahora, se conforman los grupos sociales. Tenemos la alta sociedad, la media sociedad y la baja sociedad. ¿Alguna duda? Yo no tengo ninguna. Ya, quedó claro entonces. Sigamos. Vamos a ver un video que nos habla acerca de la sociedad en la colonia. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir,
que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. Ya. Seguimos. ¿Qué les pareció el video? ¿De qué nos hablaba el video? De las diferentes mezclas de personas que habían y cómo trataban a los esclavos. ¿Ya? ¿Y qué mezclas de personas habían? Estaban los mulatos, ¿Ya?
los mestizos, ¿Ya? Criollos, ¿Ya? Los criollos. ¿Qué más? los indígenas, ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos lo que dijo el Zacarías, los mestizos, que era la mezcla entre blancos e indígenas. Teníamos a quién más? A los zambos, que eran la mezcla de blancos con afrodescendientes. Teníamos a los mulatos, que era la mezcla de... ¿Cuáles eran los mulatos? Lo malo que no lo puedo adelantar el video. ¿Cuáles eran los mulatos? Es por eso que tenía una expectativa. Aquí lo vamos a ver. Usamos y se... Cuando estos grupos tienen distintos nombres, conocía como Sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco... Entonces teníamos, ¿cierto?, que estaban los zambos, que eran los afrodescendientes, con la mezcla de un indígena era un zambo. El indígena más un blanco formaban un mestizo. Y un afrodescendiente más un blanco formaban un mulato. Y aparte de ellos estaban los criollos, que eran los descendientes de españoles que nacieron en América. Teníamos también a los blancos o peninsulares, que eran los españoles nacidos en América, y teníamos también a los indígenas, que eran los que se encontraban acá en América, ¿cierto? Entonces, la sociedad, si nosotros lo pusiéramos en una pirámide, obviamente que en la punta de la pirámide se va a encontrar, ¿cierto? ¿A quién? ¿Quién estaba en la punta de la pirámide? los reales, algo así. Los realistas o Ay, peninsulares o españoles, ¿cierto? Eran los españoles que tenían todos los derechos políticos, ¿ya? Después, ¿a quién teníamos? A los criollos, que eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. También tenían privilegios, pero no tenían el privilegio de optar a un cargo político porque no habían nacido en España, ¿ya? Entonces, esas eran, ¿cierto?, las mezclas que se producen durante la colonia. Negro con indígena, zambo. Indígena con blanco, mestizo. Y negro con blanco, un mulato. ¿Ya? Entonces, bases de la sociedad colonial en el siglo XVII. Las bases, cómo se forma, ¿cierto? Cómo se va conformando y cómo se va organizando. La sociedad colonial hispanoamericana se conformó sobre la base de la interacción entre el mundo indígena y el mundo español, o sea, entre la mezcla, ¿cierto?, de estos dos mundos totalmente diferentes. Si bien hasta el siglo XVI en todo el continente coexistieron dos universos sociales, los españoles y los indios, estableciendo entre ellas diversos grados de relación y dependencia. A partir del siglo XVII, la constitución de una sociedad mestiza comenzó a tomar fuerza, debido principalmente a la mezcla biológica entre indígenas, españoles y negros. O sea que durante el siglo XVII, ¿cierto?, comenzaron a unirse estos diferentes tipos de raza, formando, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como el mestizaje. ¿Ya? ¿Cuál fue el proceso de mestizaje? El proceso de mestizaje, ¿cierto?, es el contacto que hubo entre españoles e indígenas durante la conquista y también durante la colonia. Producto de la guerra y la falta de mujeres españolas, los hombres buscaron, ¿cierto?, a las indígenas para poder
mezclarse entre ellos, y esta mezcla dio como resultado a los mestizos americanos, que tomaron elementos de la cultura hispana e indígena. O sea, a eso se le denomina mestizaje, ¿ya? Entonces aquí el español, ¿cierto?, se mezcla y aparecen los zambos, los mulatos y los mestizos. Los mestizos cuando se unía con un indígena, los zambos cuando se unía con un... ¿Con quién? Cuando se unía un afrodescendiente y un indígena. Exacto, los zambos cuando se unía un negro con un indígena y los mulatos cuando se unía un negro con un español. Y ahí, ¿cierto?, aparecía el mulato. Y ahí comienzan a aparecer las diferentes razas biológicas que se forman durante el siglo XVII con la unión, ¿cierto?, con la mezcla entre diferentes tipos de personas. Entonces, si nosotros los ponemos en una pirámide, tenemos los diferentes grupos. En la punta de la pirámide, como el grupo social más importante, estaban los españoles, también llamados blancos, también llamados realistas y también llamados peninsulares. Cualquiera de esos nombres sirve, ¿ya? Ellos pertenecían a la clase social más alta, en donde se encontraban los virreyes, los gobernadores, los presidentes y los oidores de audiencia, así también, ¿cierto?, todo lo que concernía a la cúpula religiosa, como los arzobispos y los obispos, y también los curas, ¿ya? Entonces, en esta parte de la pirámide se encontraban los españoles que tenían altos cargos dentro de la colonia. Luego teníamos a los criollos, que eran hijos de españoles que habían nacido en América. Y dentro de este grupo estaban los encomenderos, a los cuales se les encomendaba un grupo de indígenas, y estaban los hacendados, que eran los dueños, ¿cierto?, de estos grandes terrenos que servían, ¿cierto?, para la agricultura y la ganadería. Los criollos no tenían la posibilidad de optar a cargos políticos, pero sí tenían acceso a los cargos en los cabildos, que eran instituciones mucho más pequeñas. También podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente en las parroquias. Luego venía el otro grupo social, que fueron los mestizos, los mulatos y los zambos, ¿cierto? De la mezcla que se formó entre indígena, español y negro. Aquí teníamos a los peones agrícolas. Recuerden que los peones eran los que le trabajaban al hacendado por temporadas, y producto de su trabajo a ellos se les pagaba un sueldo, ¿cierto? Después teníamos también a los artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades, y también podrían ingresar al clero. Cuando hablamos de clero hablamos de la iglesia. Como cuarto grupo social teníamos a los indios, que eran los encomendados a españoles, y también a los criollos. Y ellos se encargaban de trabajar en las haciendas y algunos pocos en las minas. Y por último, el grupo social menos importante, el que no tenía ningún derecho, fueron los negros, que principalmente eran esclavos y trabajaban en las minas y en las plantaciones. Entonces, de esta manera se configuraba la sociedad colonial durante el siglo XVII. ¿Ya? Teníamos también, ¿cierto?, los grupos medios dentro de la sociedad del siglo XVII, que estaban compuestos por diferentes tipos de personas,
¿cierto? Que no habían alcanzado el poder o la gracia de haber estado, ¿cierto?, en la conquista de estos territorios y que tampoco obtuvieron la repartición de las riquezas que allí se encontraron. Eran descendientes de villanos, servidores de los antiguos señores feudales en España, mayordomos, empleados de confianza, artesanos, escribientes, soldados, oficiales de bajo rango e inquilinos. Estos pertenecían a los grupos medios, ¿ya? La población mestiza. Vamos a quedar hasta acá, chiquillos, porque no vamos a alcanzar por el tiempo. Entonces vamos a quedar en los grupos medios. Con esto vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy.